Gracias, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buen día. En la revista Contralínea estamos publicando un reportaje seriado sobre las acciones o las actividades, la estrategia que están siguiendo los grupos opositores que buscan debilitar su gobierno. Y esta estrategia se parece mucho a lo que el politólogo Gene Sharp ha llamado el golpe de Estado blando. Hemos visto que emplean incluso rumores, noticias falsas, todo para tratar de deslegitimar las acciones del gobierno, pero también para asusar a la sociedad, para generarle un malestar generalizado a la sociedad, que hasta ahora, bueno, al parecer no ha tenido mucha repercusión. Pero cada tema, cada asunto que propone el gobierno, lo atacan. La deslegitimación no solamente se remite o se limita a lo que hacen los medios de comunicación, sino también a través de jueces y magistrados buscan frenar estas acciones. Recientemente la ley energética que posibilitaba que Petróleos Mexicanos tuviera el control ya de los energéticos, pues fue bloqueada por medio de un juez. Y todas estas acciones participan grupos que se han ido uniendo poco a poco, entre ellos empresarios claramente encabezados por Claudio X González, pero no solamente empresarios, también estarían participando expresidentes como Felipe Calderón, a quien usted le acaba de desear que sane pronto, pero también Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, entre otros. Y estarían participando además organismos autónomos como el INE y la COFESE, de quienes usted ya ha hablado aquí, cómo han tenido estrategias en contra de su gobierno. Estarían participando también medios de comunicación, por supuesto, líderes de opinión, intelectuales, incluso las élites universitarias que están muy inconformes con toda la austeridad republicana que se ha promovido desde acá. Además, estarían participando medios internacionales, ¿no?, como esto que se llamaba al gobierno de Joe Biden a poner un alto en su patio trasero de lo que estaba pasando supuestamente The Economist. Entonces, presidente, todos estos elementos que se juntan, toda esta estrategia que se sigue, ¿usted cree que es posible frenarla solo con el apoyo de la gente, con el pueblo, que usted siempre ha apelado a eso? Sí. El pueblo es mucha pieza y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Esa es una de las lecciones de política más importante y también dolorosa que nos dejó el caso del asesinato de Francisco I. Madero. Fueron capaces de crear un ambiente propicio para que se llevara a cabo el golpe de Estado y al final se asesinara al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, de manera cobarde, vil, porque el presidente Madero era un hombre muy bueno, muy bueno, un auténtico demócrata. Por eso se le empezó a llamar, más luego de su asesinato, el apóstol de la democracia. Pero cometió un error o se descuidó. Pensó que solo con su buena voluntad, su deseo de libertad y de democracia, podía llevar a cabo la transformación después de 34 años de dictadura porfirista. Y la única posibilidad que tenía su proyecto
de hacerse realidad era contando con el apoyo, con el respaldo del pueblo. Y no iba a ser fácil de todas maneras, porque se le lanzaron con todo y unió a todos en su contra. Claro, la gente más vil y perversa, los intereses más oscuros, la oligarquía del país, los dueños de las empresas petroleras extranjeras, el embajador de Estados Unidos en México, Wilson. Nunca ha habido un embajador de Estados Unidos en México tan malo y perverso como Wilson. Los medios de información, tremendo. Tenían hasta un periódico que se llamaba El Ojo Parado, porque la emprendieron contra Francisco y contra Gustavo. Como Gustavo Madero tenía un ojo malo, así le llamaban al periódico. Y los intelectuales porfiristas, todos. Hasta Díaz Mirón, Vallejo y otros, todos. ¿Cómo hubiese podido salir adelante y se hubiese desde entonces establecido una auténtica democracia como él lo deseaba con toda su alma, con el apoyo del pueblo? Pero estos intereses del antiguo régimen, el que entró de presidente interino, y otros buscaron de la Barra y otros que venían del porfiriato, buscaron la ruptura, distanciar a Madero de Zapata, por ejemplo. Al principio había muy buena comunicación y estos hicieron labor de zapa para separarlos. En el gobierno interino de la Barra, mientras Madero está hablando con Zapata, de la Barra está enviando a combatir a los zapatistas a Huerta. Y Zapata se siente traicionado. Y entonces se produce la ruptura. Y así con otros grupos del pueblo. Y se queda en el aire, con sus buenas intenciones de hombre bueno, extraordinario, lo mejor que ha habido en nuestro país. Yo admiro mucho al presidente Juárez, pero también admiro mucho al presidente Madero.
Entonces, esa lección ya la aprendimos y puede repetirse la estrategia de que se unen todos, nada más que nosotros hemos procurado acercarnos siempre y estar siempre junto al pueblo, atendiendo al pueblo, escuchando al pueblo, recogiendo sus sentimientos y ayudando al pueblo. Entonces, eso hace la diferencia. Pero en la mentalidad conservadora, reaccionaria, esto no se alcanza a entender, porque para ellos el pueblo no existe. La política es asunto de los políticos, de la clase política, de los intelectuales, de los periodistas, no del pueblo. Y por eso su enojo, su coraje, su rabia de que no les funcionan sus estrategias, por más lodo que tiran, por más que calumnien, por más que difamen, el pueblo sabe de que son sus tiempos. No se le había tomado en cuenta al pueblo, se le entregaban migajas, y eso cuando los de arriba necesitaban los votos. Ahora es distinto, ahora el pueblo es primero, y el pueblo es muy inteligente, muy sensible. No es como piensan los conservadores. ¿Qué opinan con cierta frecuencia o en sus pláticas? De que el pueblo es malagradecido. No, no. Hay muchos ejemplos. Miren lo que pasó en Bolivia. Un golpe de Estado, se apoderan del gobierno, hay un ambiente de linchamiento a los dirigentes del movimiento social. Se tiene que salir al exilio Evo Morales y muchos otros dirigentes. Piensan los oligarcas, ¿no? Ya, junto con los organismos internacionales, que es preferible olvidarlos, ni mencionarlos. Piensan ya, vamos a legalizar, a legitimar el golpe, vamos a hacer elecciones. Y el pueblo de Bolivia, los más humildes, los indígenas, callados, en un ambiente hostil, votan por ellos mismos. No votaron por la oligarquía, votaron por el pueblo. Entonces, eso de que el pueblo es malagradecido no es cierto. El pueblo es bueno y es sabio, pero bueno,
ya no nos metamos en esas cosas porque estamos hablando de democracia en general, de política, y es el derecho que tenemos de manifestarnos. Es lo que consagra la Constitución en su artículo 6. Presidente, es importante saber si los aparatos de inteligencia están dando seguimiento a estas estrategias. No. Pero, presidente, finalmente estos son grupos que buscan debilitar su gobierno a través de la desestabilización económica, política y social. En la economía están sacando sus capitales del país, ya lo alertó el Banco de México desde el año pasado, lo ha venido alertando. En lo político, pues han creado estas organizaciones y por México tienen otras organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que han sido financiadas por la USAID, por la NET, que no ha respondido el gobierno de Estados Unidos a la fecha. ¿Por qué está financiando a los opositores a su gobierno? Sí, está mal todo eso. Y también en el ámbito social están ya haciendo lo que Gene Sharp llama el calentamiento de calle, es decir, se montan en los movimientos sociales legítimos, ¿no? En causas legítimas, las calientan, las asusan para después utilizarlas. En realidad estos temas no les interesan, solamente es para generar este malestar social. Entonces los aparatos de inteligencia, ¿no cree usted que deberían de estar dando seguimiento? Finalmente buscan desestabilizar y, como usted dice, esto ya se ensayó en América Latina, no solamente es el caso de Bolivia, los ejemplos son muchos, está también Brasil, están otros ejemplos donde han sido exitosos estos golpes de Estado blandos y finalmente han acabado derrocando gobiernos progresistas. Te digo una cosa, me da muchísimo gusto toda tu argumentación, escucharte, es muy inteligente todo tu planteamiento. Nada más que discrepamos en lo de el uso de la inteligencia para estos casos. Inteligencia, no espionaje. De todas maneras, el equipo de inteligencia del Estado mexicano está destinado a otras cosas, ya no es como antes, de que se utilizaba al CISEN o habían aparatos del Estado para perseguir y espiar a opositores. Nosotros padecimos de eso. Una de las cosas que más me produce orgullo, si tengo algún día que recoger mis papeles y enmarcarlos, dentro de los más importantes, pondría yo el del reporte de Nazar Haro, el finado Nazar Haro, acusándome en 1978 de comunista. Que era el de la Federal de Seguridad en ese entonces. Era yo director del Instituto Nacional Indigenista y por estar trabajando en favor de los indígenas me tachaban de comunista. Tengo el reporte porque eso está en el archivo de la Nación. Tengo el oficio, tengo 2 o 3 de esos. Y de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí fue buscar mi expediente. Pero si nosotros padecimos eso durante años, no vamos nosotros a hacer lo mismo. Y no hay problema. Es como lo de
la lección de Lerdo, que decía, porque fue también muy atacado por la prensa, y le recomendaban, ¿cómo se lo recomendaban a Madero? De que apretara el puño. Ni Lerdo ni Madero nunca reprimieron a periodistas. Y Lerdo decía, la prensa se regula con la prensa. Es lo mismo. Tenemos ahora, y es una dicha enorme, la posibilidad de comunicarnos. Y la gente tiene más acceso a la información como nunca. Antes no se informaba. Todo se callaba. Eran muy pocos los medios que informaban. Muy pocos. Uno o dos. Y algunos en los estados. Pero era un periodismo totalmente sometido, subordinado. Los intelectuales bien maiciados, todos. Esto que estamos viendo que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la embajada de Estados Unidos. O sea que la embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo. Entonces, no hacer espionaje, no limitar la libertad de expresión, no censurar, nada. Y vamos bien. Ya no deberíamos nosotros estar dando consejos. Lo que tendrían que hacer nuestros adversarios conservadores es entender que es una nueva realidad y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, que aunque ellos piensen de que sus estrategias o su pensamiento es lo predominante, pues no es así, ya cambiaron las cosas. Hay un pueblo muy consciente, muy politizado en el país, muy despierto. Ahora sí que me quito el sombrero frente al pueblo. Y además, lo del Internet fue una revolución. Todavía no lo internalizan. Pero imagínense de que haya 50 medios de información supuestamente nacionales. Sumen periódicos, estaciones de radio, televisoras, 50 medios. A 50 millones de personas que tienen acceso al Internet y que cada persona es un medio de información. Eso fue un gran cambio. Si no pueden ni siquiera con los bots, compran
bots, pero es tanta la gente que está participando en las redes. ¿Eso cuándo se había visto? Entonces, eso es lo que ellos tienen que revisar para no seguir cometiendo errores. Y otra recomendación respetuosa, afectuosa, que no se enojen, que no les gane la rabia, que se serenen. Porque se ponen coléricos, se obnubilan. No es para tanto. Tranquilo, somos todos mexicanos. Si hay democracia y le tenemos respeto al pueblo, vamos a dejarle a los mexicanos que decidan y vamos a hacer las cosas en paz y que prevalezca el amor al prójimo y no odiar a nadie, y vamos hacia adelante. Y además, con todo, lo hemos hecho muy bien, todos los mexicanos, todos, porque se está llevando a cabo una transformación profunda y no hay violencia. Por la transformación, ya hemos hablado, la independencia costó muchas vidas, la reforma, la revolución fue la violencia, no lo querían así, no lo deseaban así nuestros héroes. Hidalgo no quería la violencia. Si por eso no dio la orden de que se tomara la Ciudad de México después de la batalla de las Cruces, ya estaba la ciudad para ser tomada y dijo no, porque imaginó que iban a haber muchos muertos. Era pacifista, era un sacerdote. Morelos lo mismo. Juárez tampoco quería la violencia. Madero, les estoy explicando, era un místico, un hombre bueno, pero pues, convoca la revolución. Afortunadamente, en la primera etapa no hay mucha violencia, no son muchos los que pierden la vida, pero después de su asesinato desataron al tigre y 1 millón de mexicanos perdieron la vida o murieron por las pandemias y el hambre. Entonces, ¿cómo estamos llevando a cabo nosotros esta transformación? Sin violencia. Todos. Entonces, si Aguilar dice que estoy tonto o Krause me inventa frases, un acto de deshonestidad intelectual, o Said dice que yo no sé, que no sé, no pasa nada, que la revista inglesa, que el New York Times, no pasa nada. Eso
puede ser polémico y calienta, pero no pasa a mayores. Y eso es parte, pues, de la política y de la democracia, de la pluralidad, del que no todos pensemos igual y de las libertades sobre todo. Entonces, también decirles que una vez que pasen las elecciones, ya el domingo, ese es mi pronóstico, va a bajar todo. Pero no es por el resultado, sino porque siempre es así, en México y en cualquier país del mundo. En víspera de las elecciones se encienden las pasiones, brota la ruda franqueza. Entonces, ya faltan unos cuantos días y todo va a pasar, ya pasará.